Bienvenidos a este nuevo episodio de P2P Pana tu Pana. Y en el día de hoy, la verdad es que me siento muy, pero muy contento de poder tener con nosotros una invitada muy especial, que primero es una persona a quien admiro, respeto muchísimo, una profesional en el área, una inmigrante y una persona que representa a la comunidad pana, pero también que es mi hermana. Y como somos latinos, tengo que aclarar que es hermana literal. O sea, es literalmente mi hermana. Entonces, porque nosotros los latinos a veces hablamos de que mi hermano. Mi hermano, no, literalmente esta es mi hermana. De sangre. Así que, exacto. Así que gracias por acompañarnos, Vivi, Vilma, a nosotros en este episodio de P2P. Encantadísimo de tenerte con nosotros. No, yo feliz de estar aquí también. Tú sabes que la admiración es mutua, además. No, por Dios, nosotros estamos siguiéndote los pasos a ti y yo creo que hablo en nombre del resto de nuestros hermanos. Así que quiero para los que nos escuchan contar un poco de Vilma Núñez. Vilma es PhD y CEO del grupo Convierte Más. Es Business Marketing Advisor. A través de sus consultorías y mentorías y formaciones ayuda a vender más a marcas y profesionales con técnicas de marketing, publicidad y ventas online. Vilma es comunicadora de marketing, creadora de metodologías digitales, autora de libros, speaker internacional y fue de las primeras mujeres en incursionar en los negocios digitales con ebooks, cursos online, certificaciones en el 2013. Actualmente lidera como CEO el grupo Convierte Más, un grupo de empresas de software, agencias y escuelas online que ofrecen soluciones de marketing y publicidad online. Y hoy quiero que hablemos un poco de una faceta de Vilma que no es la que típicamente quizás conocen, que es cómo Vilma llega a Estados Unidos, cómo se convirtió en una de esas abanderadas de el sueño americano de manos de un latino. Así que bueno, creo de verdad que representas la comunidad pana porque fuiste una persona que inmigró y no solamente tú y tu familia. Uh-huh. Eso conllevó retos, eso conllevó obstáculos y sobrepasar pues pruebas importantes que quiero que nos cuentes un poco de eso hoy. Y yo recuerdo ante todo con una anécdota, hay personas que hacen una planificación y después está Vilma. O sea, realmente la verdad es que cuando nosotros nos enteramos que Vilma se iba a Estados Unidos, ella vivía en España y decidió mudarse a Estados Unidos. Y cuando lo hizo con un grado de planificación del que la verdad que todos, además de sorprendernos, nos sentimos supremamente orgullosos. Y creo que es una de esas pruebas de que Estados Unidos sí es un país de oportunidades. 100%. Sí es una plataforma y creo que con tu trayectoria lo dejaste comprobado. Así que gracias por estar con nosotros y quiero empezar con eso. ¿Por qué Estados Unidos para darle contexto a todos? Bueno, realmente cuando tú tienes un sueño y tú siempre lo mantienes presente, la vida te va poniendo en diferentes circunstancias. Cuando yo termino mi carrera, yo me quiero ir a Estados Unidos, Miami en concreto, a hacer mi maestría. No había fondos. O sea, no tenía la ayuda económica para poderme ir. Pero yo, o sea, como buena dominicana, me busqué la forma. Si soy tutora y apoyo a los profesores, me dan el dorm gratis. O sea, yo había hecho como una estrategia. Mi madre, una persona muy aterrizada que siempre me ha mantenido con los pies sobre la tierra, me dice, ¿y por qué tú no aplicas a una beca para España? Y después te vas para Estados Unidos. Y yo, no me gusta ese plan, yo me quiero para Estados Unidos, porque yo quería el sueño americano literalmente, yo lo quería vivir. O sea, y yo creía que era posible, sin importar que no hubieran los recursos en ese momento. Gracias a Dios le hago caso a mi madre. Decido aplicar al proceso, nada más aplico a una sola maestría. Y todo el mundo, pero hay 3 campos, aplica, porque si no te dan una. No, es que si no me dan esa es una señal que no tengo que irme para allá. Las señales. El caso es que agradezco tanto haber venido a España, porque España fue mi real escuela de negocios. O sea, yo digo que las calles de Madrid me vieron pasando como inmigrante, estudiante, con muy pocos recursos económicos, a salir como emprendedora, cuando ya termino de salir. Pero yo sentía que realmente el lugar donde yo quería residir, donde yo quería construir mi familia junto a mi esposo, mi pareja en aquel momento, era Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, nos tacharon de locos porque nosotros pedimos una ayuda para tener como un año, hicimos un presupuesto de un año de vivir allá en Estados Unidos y todo el mundo decía, pero con ese dinero tú compras una casa. Uh-huh. Y yo le decía, estamos comprando nuestro futuro.
La gente se quedaba, esta gente está loca. Y yo decía, no estoy loca, porque además, fíjate, el peor plan que es que vuelas para España o me vuelas para República Dominicana es maravilloso. O sea, tengo conocimiento, habré conseguido muchísima experiencia. Y entonces ahí decidimos, yo te digo que empezamos a hablar con abogados en octubre y el 1 de septiembre del otro año yo me estaba mudando en Estados Unidos. O sea, eso fue como que tal cual. Mucho ahorro, mucha planificación. Y yo le digo a la gente, señores, yo no tenía ni $1, o sea, de presupuesto para mudarme a Estados Unidos. Pero cuando tú quieres algo, tú lo haces posible. Yo trabajé, viajé, vuelos matador para yo poder conseguir eso y lo conseguí. Y hoy te puedo decir que llegué a Estados Unidos con mi esposo, que era el que había entrado, y yo como la esposa, ¿tú me entiendes? Conseguí la visa de talento, hoy tengo un grupo de empresas, ya soy ciudadana, o sea, todo el sueño americano lo estoy consiguiendo gracias a ser persistente y tener paciencia. Eso quería aterrizar un poco en la parte de el cómo. Muchas veces pensamos que entrar a Estados Unidos se entra solo casándote con una persona que tiene la ciudadanía americana. Claro. O sí, o sea, creo que esas son como, o que te pida un familiar. Claro, y tú esperes por años. Y eso es un mito que sobre todo de cara al emprendedor que quiere y tiene el deseo y tiene la energía de emprender en Estados Unidos, debemos de eliminar. Y yo creo que lo tuyo es una muestra importante de eso. Y quiero que me cuentes un poco de esa parte. No somos, ni tú ni José son ciudadanos americanos o eran ciudadanos americanos en ese momento. ¿Cómo entienden, cómo logran conocer un poco de eso y cuál fue la ruta que encontraron? El tema es que muchas personas quieren tener éxito, quieren tener crecimiento, quieren emprendimientos exitosos, pero muy pocas personas están dispuestas a pagar e invertir. Entonces, lo primero es abogados. O sea, yo siempre he sabido que si tú quieres hacer las cosas bien, tienes que pedir ayuda y pagar a veces por esa ayuda. Entonces nosotros, como mi esposo es español, había oportunidades de que él entrara como un inversor y ese era el plan por el que íbamos a entrar hasta que cuando tú consigues buenos abogados, ok, está muy bien y ahora háblame de ti, Vilma. Y entonces mi esposo no me dejó hablar. No, mira, ella hace esto, ella es speaker, ella tal. Dice ella, olvídense del caso de inversor. Vámonos por el caso de visa de talento. Y yo, perdona, la visa de los artistas, los futbolistas. O sea, imagínate, yo en aquel momento, yo te juro, Piero, que, o sea, yo no me creía que yo realmente tenía un posicionamiento, tenía un conocimiento. A mí Estados Unidos no solo me dio el sueño americano, sino me dio la confianza para yo emprender. Porque cuando a mí me aprobaron esa visa de talento, por supuesto, duramos 1 año preparando el caso. O sea, haciendo todas las cosas. Claro. Pues tú tienes que tener el asesoramiento que te guíe. Y me lo aprobaron, me dio la confianza que yo necesitaba. Y esas son las oportunidades que Estados Unidos da, que yo he sido inmigrante en otros países y no lo he vivido, por ejemplo. Sí, totalmente. Yo creo que hay veces que requiere un poco de esa confianza que tú mencionabas y de esa fe y de ese optimismo de cara a lograr algo, ¿no? Y sobre todo a la hora de entrar en un mundo de incertidumbre. ¿Cómo empiezas a hacer esa vida del punto de vista financiero, de esa planificación, del punto de vista estructural? De hecho, y lo he vivido también, el tema de alquilar una casa. Totalmente. O sea, que te aprueben. Que te aprueben. La oferta, o sea, demostrar los fondos. De Latinoamérica, o sea, hay que aplicar a una casa, que te aprueben en una casa. Debes de tener un histórico, pero acabas de entrar, no tienes histórico. Exacto. Y incluso recuerdo cuando uno abre el depósito de la luz, de la electricidad, no tienes, entonces eres un mayor riesgo, entonces hay un costo mayor por ser inmigrante. Cuéntame un poquito de esa parte de cuando ustedes entran. A ver, ¿cómo hacemos la parte de la casa? La parte, o sea... Nosotros lo que hicimos fue, y creo que la mejor persona de todos los involucrados en tu proceso de inmigrar es el realtor o la realtor. Yo me senté con la realtor y le dije, oye, yo me voy a mudar a final de este año. Yo necesito saber cuánto dinero yo necesito para mudarme. Y ella me explicó, son 3 depósitos habitualmente porque ustedes son más recientes, necesito que tú me demuestres que tú tienes fondos para pagar por lo menos 1 año, ese alquiler, que tus ingresos sean un 30, o sea, que lo que vas a pagar de alquiler sea máximo un 33-35% de tus ingresos que tú recibes, porque si no tú eres un red flag que va a poderlo tener. Y luego entonces yo le pregunté, el agua, la luz, claro, yo en mi caso, en vez de una casa, nos mudamos en un apartamento, porque queríamos vivir literalmente el sueño, entonces el apartamento que parece un hotel, que tiene todo, las facilidades. Y es peor, porque ahí está la administración que te tiene que aprobar el dueño del apartamento, pero también hay muchos beneficios. Venía con el cable, con el internet, la energía eléctrica. O sea, comparado con Latinoamérica o con España,
O sea, la energía eléctrica es absurdamente económica en Estados Unidos. Pero todas esas cosas, entonces yo me senté con ella y ella me hizo el presupuesto. Yo le pregunté, por ejemplo, ¿cuánto es una familia alimentarse? Una familia de 2, una familia de 4. O sea, yo hice todo mi Excel. O sea, yo soy muy planificada con el tema de finanzas. Pero aún así no dejo de darme un choque. Pues yo venía de España. Tiene una calidad de vida top a un coste muy económico. Claro. Llego a Estados Unidos y se me triplica el coste de vida directamente. Pero como buena empresaria, eso me hizo reenfocar mi plan de negocio, subir mis precios y adaptarme a la nueva vida que yo estaba teniendo, dejar de cobrar los precios que yo solía cobrar porque ya estaba en otra economía totalmente. Tú mencionaste un punto interesante que es que cuando viniste de España, en tu caso, y cualquiera que entra a Estados Unidos, en su maleta trae su ropa, sus sueños, sus metas, pero siempre hay algo que se queda, que es el récord crediticio. En España o en Dominicana, tú calificas, o en el caso nuestro Dominicana, o cualquier otro emprendedor, su país natal de Latinoamérica, tú tienes un histórico. Tú probablemente puedes solicitar un préstamo de vehículo, una tarjeta de crédito, una hipoteca, y te lo dan sin problema. Llegas a Estados Unidos, no eres nadie. Nadie. O sea, da igual lo que tengas en el banco porque no tienes crédito. Claro, exacto. Entonces, quiero entender un poquito la experiencia de ustedes cuando entran a Estados Unidos desde el punto de vista de ese récord crediticio que no cabía en la maleta. ¿Cómo hacen? Mira, yo voy a contar todo lo que me hubiera gustado recibir de consejo o leer inclusive en internet, que no había una empresa que me diera ese tipo de información. Lo primero es que mi esposo y yo, nosotros somos empresarios y por supuesto tú abres tu empresa, pero cometimos un error, o sea, básico, que fue no nos pusimos en payroll. Entonces, al no ponerte en payroll desde el principio, tú no tienes un récord de estabilidad de recibir un sueldo. Claro. Yo le digo a todos los emprendedores, da igual que tu sueldo sea el justo. ¿Ok? No tiene que ser el sueldo real que tú necesitas. Ponte en el payroll desde que tú abras la LLC. Porque eso nos limitó mucho. Por ejemplo, para sacar el primer vehículo que sacamos, tuvimos que pagarlo en cash. Y duele cuando tú te mudas a un país tener que dar, porque si tú no tienes vehículo en Estados Unidos, no te movilizas. El transporte no está pensado para eso. Número 2, el tema de cuando ya compramos el primer vehículo, vamos a comprar ya sacar el primer lease. Si usted no da aquí $20,000, usted no saca ningún carro. Y yo tuve que entregar el primer vehículo que compré. Porque si no, no me daban el lease porque no estaba en el payroll. Claro. Entonces, ahí empezamos a construir el tema del crédito y yo les digo la verdad, tengan mucho cuidado. Por ejemplo, yo caí en collection, que es un tema, y no fue por nada mío personal, sí fue por una factura del hospital. Entonces, ¿qué te digo? Ir al hospital no es nada grave. Muchísimas veces tú vas a un urgent care, es en Estados Unidos normal, como que vas al médico. Pues, ¿qué pasó? Que la dirección la pusieron errónea. Entonces, a mí no me llegó un bill. Entonces, yo me quedé por un monto absurdo que ahí como que no lo pagué. Pero es que yo nunca recibí el bill. Claro. Entonces, ¿por qué te le cuento esto? Porque a donde quiera que tú vayas, que te pidan tu dirección, tienes que verificarlo 3 y 4 veces. Claro. Porque eso te puede influir en el tema de tu crédito. Y yo tuve que limpiarlo para poder luego meternos y comprar casa, comprar la oficina, comprar propiedades y todo eso. Entonces, con el crédito, lo primero que te va a ayudar también es poder tener... Yo sé que suena feo, pero hay que tener tarjetas de crédito. O sea, es como que de una vez tú tienes que crear tu crédito. Hay que crear un crédito, claro. Y tienen que trabajar en una cosa separada. Tu esposo y tú van a tener siempre, tu pareja, créditos distintos. Y cada uno tienen que empujarlo por separado. Sí. Porque cuando ya como familia o como incluso socios, que puede ser que no tengamos ninguna unión familiar, necesitan empujar los dos. Claro. Siempre va a haber uno que esté más para arriba, que esté como más para abajo, pero eso tienes que cuidarlo. Entonces, que hay muchísimo software que te dan el crédito ya directamente para que tú lo vayas traqueando y ya te dan consejos de qué hacer, pagar tus tarjetas a tiempo. O sea, hay como todo eso. Pero yo te digo sin duda alguna que si volviera a ser inmigrante a Estados Unidos, me pondría en el payroll desde el día 1, aunque te ganes $1,000. Claro. Porque eso es lo que te va a cambiar la diferencia. Entonces te sube y te dispara el crédito de una vez. Y a pesar de esos retos, vale la pena. 100%. Pero hay que tener paciencia. Nuestro hermano Jackie una vez me contó un concepto de paciencia estratégica en los negocios. Y a mí me encantó porque muchas personas me dicen, ay, ¿qué suerte has tenido? No, he tenido mucha paciencia. O sea, tú plantas una semilla, tienes que regarla, echarle agua y luego recoger los frutos. Entonces, yo me mudé en Estados Unidos y ya voy a tener 7 años. Y en el 7º año me hice ciudadana. Entonces, hay un proceso en todo eso. Pero lo repetiría una y 1000 veces más.
Y dependiendo del tipo de empresa, porque tu empresa tiene mucho un componente digital, Totalmente. remoto, de consultoría, y no todos los inmigrantes tienen ese tipo de negocio. Tengo amigos que tienen, por ejemplo, supermercados, que Ajá. tienen otro tipo de negocios más tradicionales. ¿Hay alguna, crees que varía el tema del impacto financiero en los emprendedores dependiendo del tipo de negocio? Puede, pero al final toda empresa, y sobre todo en esta época, después del 2020, tiene que cuidar mucho el tema de los costes y las operaciones. Entonces, muchas veces pareciera ser que por mi tipo de negocio, que es digital, mis costes son mínimos o bajos, pero nosotros somos 40 y pico de personas en nómina remota, en Miami, en otras oficinas también que tenemos, ¿no? Entonces, muchas veces yo también hago esa comparación de nómina y pido más o menos cuánto es tu nómina, cómo está con otros negocios tradicionales, y tenemos una nómina muy parecida. Entonces, hoy en día, da igual que tú seas remoto o no, la pregunta es, ¿tú vas a ser un solo entrepreneur o tú vas a tener un equipo? Porque donde varía de verdad es cuando tú comienzas una LLC siendo tú solo, ¿vale? Y quizás subcontratando, teniendo independent contractors, que es una recomendación fabulosa que les recomiendo. Hay una cosa en el sistema de Estados Unidos que hay que hacer también. El abogado no es solo para temas inmigratorios, que esto no lo hablan mucho. El abogado también es para tema del negocio. Claro. Los contratos. Yo he llegado a pagar $7,000 y $10,000 por un contrato. Créeme, llevo 7 años utilizándolo. Claro. Pero, o sea, ha sido la mejor inversión para protegerte, ¿ok? Pero sí que es verdad que hay dos tipos de negocio. Tú estás solo y contratas a proveedores en Estados Unidos o en el exterior, o tú ya tienes equipo. Entonces, para mí ahí es donde está la diferencia. Hay un costo que muchas veces lo olvidamos. Porque cuando haces un presupuesto, pones los costos que más o menos te imaginas que vienen. Pero hay uno que muchas veces se escapa, que es el costo del riesgo. O el riesgo, o el costo que te puede representar incurrir en algunas actividades. Por ejemplo, temas médicos. Por eso uno tiene un seguro. Pero además del tema médico, hay otros temas alrededor del riesgo, que es el tema de la transparencia, de los taxes, de la parte estructural de una empresa. Y me gustaría tu perspectiva, tanto del punto de vista del insurance, del punto de vista del seguro, del punto de vista de salud, como de la parte de riesgos desde el punto de vista operativo de la empresa. Perfecto. Mira, voy a comenzar con el de la empresa. La mejor forma del símil que tenemos es el tipo de los sobres. La abuela, cada vez que recibía el dinero, lo dividía en sobres. Pues desde que llegues a Estados Unidos, no te juegues con eso. Es mejor que te deban dinero al IRS a que tú le debas al IRS. Entonces, sí que es verdad que en un sistema como Estados Unidos, que además está muy bien y depende del estado donde tú vivas, tienes más facilidades que otra, hay que dividir todo lo que te entra en sobres o en cuentas. Entonces, todo lo que es taxes, siempre sácalo. Hazte de cuenta que tú no cobras ese dinero. Es como si tú tuvieras un vendedor que te vende y tiene que darle su comisión. Pues es lo mismo. Hay unos impuestos que hay que pagar y hay que sacarlos siempre. Entonces, yo recomiendo eso, dividirlo por múltiples cuentas, en entidades, para siempre sacar los impuestos aparte. ¿Qué tú harías? Te reúnes con un CPA, con un asesor, un contable, y que te diga cuál es la cantidad de taxes por el rango en el que tú caes, para que ya tú hagas esa división. Entonces, tú no vas a tener problema de ningún tipo. Si tú lo comienzas desde el principio. Oye, Piero, yo te voy a hacer una confesión. Hubo una vez que a mí me llamó el CPA y me dijo, tienes que pagar tanto de taxes. Y, bueno, primero me dijo, felicidades por la facturación del año. Y yo le pregunté a mi esposo, ¿dónde está el dinero? Porque no lo vi. O sea, o sea, lo que él decía que habíamos ganado de beneficio no estaba en la cuenta del banco. Claro. Había mucho menos. Y yo literalmente tuve que inventarme un producto para hacer un lanzamiento para pagar los taxes. Y dije, no, esto no puede pasar. O sea, porque es muy fácil como emprendedor. La típica excusa, reinvertimos. Pero claro, muchas veces, en mi caso, yo no tuve una educación financiera. ¿No entiendes? Entonces, yo lo tuve que aprender de una forma muy errónea. Pero luego el tema del seguro, eso es bastante fuerte. Por ejemplo, en la economía de mi familia, que puede ser algo que a lo mejor los oyentes les puedan replicar, mi esposo y yo trabajamos con una cuenta común de la que sale la hipoteca de la casa, los gastos de la casa, la compra, el seguro médico de los 3, bueno, tenemos una bebé, y luego también muy importante, nuestro retiro. O sea, yo como emprendedor vivimos una época donde hay muchas oportunidades de generar dinero, de hacer dinero con nuestros negocios, pero hay que pensar también en nuestro retiro porque somos emprendedores y somos empresarios. No hay como, ay, mira, estoy haciendo. Entonces, eso a nosotros nos ha ayudado muchísimo. Pero el tema del seguro, lo que yo pago por nosotros 3 es lo que me costa, en un mes, es lo que me costaría en España pagar el año completo, en la mejor aseguradora, por los 3.
Totalmente, y creo que es importantísimo tener claro que existen esos riesgos. Y en PANA tenemos un dicho que es, todo el mundo necesita un PANA. Totalmente. Y yo creo que eso es muy diciente de quiénes somos nosotros como latinos, Ujú. de que nos damos una mano amiga. Y por eso estamos haciendo este podcast, para que esto sirva, obviamente, de ayuda, de orientación, de claridad a todo aquel que está en ese proceso de crear ese sueño americano. Y quiero irme un poquito a esa parte por un segundo, el costo emocional de algunas cosas. Decía nuestro padre que el amor se siente más en la distancia y eso no deja de ser cierto desde el primer segundo que pisas en Estados Unidos. ¿Qué precio tiene o qué impacto económico tiene la distancia con la familia? O sea, que tus hijos se críen sin abuelos, sin familia cercana. La vida en Estados Unidos es más solitaria que la vida en Latinoamérica. El latino, todos los días happy hour. Todos los días. En Todos República los días. Dominicana, todos los días es happy hour. Todo el tiempo. Pero eso no es la realidad en Estados Unidos. Habla un poquito de ese impacto que ha tenido esa parte emocional en ustedes. Fíjate, te voy a comenzar con quizá algo que los oyentes no van a esperar. Yo creo que el tema de la familia, como es una prioridad para nosotros los latinos, tú buscas la forma. Tú mandas a buscar a tu familia o tú viajas. Pero a mí el impacto más duro, tengo 7 años en Estados Unidos, es el tema de las amistades. Para mí ese es porque claro, tus amistades son ese círculo que te da fuerza, energía, que te motiva. O sea, claro, siempre te dicen, tú eres de las personas que te rodeas. Entonces, claro, tú tienes amistades que llevas cultivando toda la vida. Por ejemplo, en mi caso, yo estuve 6 años en España y yo tenía happy hour, eso. Ay, sí, mucho networking, mucho tema. Y yo no he podido, en 7 años en Estados Unidos, volver a tener mi mismo círculo de amistades, de negocio y personal. O sea, yo todavía lo sigo construyendo y es mucho más lento. O sea, yo he tenido que, alrededor de la educación de mi hija, encontrar parejas con las que yo pueda compartir y hacer cosas. Porque te insisto, lo de la familia, tú le buscas la forma. Pero tú no vas a llamar a un amigo por FaceTime porque sí desde la distancia. Eso no se va a ver para tu mamá, tu familia. Entonces, que yo siempre me río con el meme que dice, te fuiste de tu país para una vida mejor y siempre vuelve a tu país a gastarte el dinero. Sí. O sea, es como que claro, se te devuelve. Yo estoy grabando este podcast aprovechando un viaje que vine a estar con mi familia para poder estar juntos, ¿no? Entonces, no creo que sea tanto la familia porque tú buscas la forma. Creo que lo más difícil que nadie te prepara es para el tema de las amistades, que son un soporte también fundamental y hoy en día hay amistades que son como familia también. Irónicamente, los latinos hemos visto y estaremos discutiendo más adelante en este podcast acerca de la brecha que existe en el levantamiento de capital o el financiamiento para emprendimientos de latinos en Estados Unidos versus en Latinoamérica. ¿Crees tú que ser latino, más obviamente el tema de la connotación de inmigrante, tiene algún pro o contra a la hora de emprender en Estados Unidos? Fíjate, yo durante mucho tiempo pensé que por ser latina, inclusive yo me muevo en muchos círculos, yo invierto mucho en educación, en mentoría, en mastermind, y me ha tocado exponer porque al final somos comunidad donde todos nos enseñamos a todos. Y yo tenía miedo porque el inglés, a diferencia tuya y de mis otros hermanos que ustedes crecieron de chiquita, yo no. Yo me alfabeticé en italiano y yo vine a aprender inglés a los 15 años. Entonces yo tenía como ese hándicap y me sentía mal porque no dominaba ese idioma del país donde yo resido. Y ¿sabes qué? Un gran empresario mega exitoso me dijo, perdona, tú tienes 3 idiomas. Yo me siento bruto porque nada más sé uno. O sea, ustedes no se dan cuenta, los latinos realmente el valor que tienen. Vienen primero bilingüe. Vienen que ya han vivido. Y me decía, yo no he salido de este patio. Yo no salgo de Estados Unidos prácticamente. A lo mejor voy a México porque me lo pintan como que de vacaciones. Pero no salgo de aquí. Y sin embargo, ustedes han viajado, han conocido un montón de cultura. Y en ese momento yo me sentí, yo dije, wow, ¿cuánto tenemos que aportar? Y he hecho casi mi misión de que tienen que traducirnos del español. Nosotros por tener menos recursos somos más creativos. Nos buscamos la vida. O sea, y eso muchas veces las personas como que me pasa en Europa, como que ellos como que, bueno, ya lo tenemos, como que no tiran para adelante. O en Estados Unidos tienen todo y no tiran para adelante. Pero nosotros tenemos como un deseo de resiliencia embedida. Totalmente. O sea, y es increíble todo lo que hay. Pero, por ejemplo, yo acabo de abrir una empresa nueva para el tema de consultorías, ¿no? Y ahí ya le dije al esposo, tengo que tener la mayoría. ¿Por qué? Hay ayudas para empresas lideradas por mujeres. Hay ayudas para empresas lideradas por latinos.
Tú no te imaginas cómo inclusive las instituciones gubernamentales tienen la obligación de ceder una gran parte de su presupuesto para los que somos la minoría. Entonces nosotros lo vemos como una desventaja, pero sin embargo el sistema americano, por eso es que yo amo tanto, está premiándonos que nosotros vayamos allá, llevemos nuestros negocios y hagamos crecer nuestros negocios. Yo te digo, desde que me mudé a Estados Unidos, solamente desde Europa a Estados Unidos, sin todavía haber subido los precios, ya ganaba más porque pagaba menos impuestos. Pero es que después, Estados Unidos es un sistema que te motiva constantemente. ¿Cómo lo puedo hacer mejor? O sea, ¿qué ventaja puedo tener? ¿Cómo puedo buscar? Y tú siempre terminas como ganando más e impactando más. Entonces, eso yo no lo veo en la mayoría de países. Yo no veo ese incentivo. Y para muchas personas te dirán, pero eso es mucha ambición. No, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver cómo yo echo para adelante. Si mi negocio echa para adelante, estoy dando empleo. ¿Estados Unidos qué hace? ¿Tú eres empresario? Genera empleo. Lo primero que te fomentan es a tu generar empleo automáticamente. Entonces, para mí eso es fabuloso, de verdad. Y tú sabes que yo le agregaría que ahora en estos días discutíamos a propósito de la posible recesión económica que viene, que iniciaría por Estados Unidos, pero más que nada en el mundo entero. Y que las recomendaciones son conserva capital, o sea, asegúrate de tener runway o tener capital y no necesitar inversión para sobrevivir. Y al mismo tiempo, obviamente, ahorrar costos por el alto nivel de incertidumbre. Y decía, mira, esas son las tácticas idóneas, pero el latino vive en esa realidad su vida entera. Totalmente. O sea, el latino tiene que estar acostumbrado a que si no levanta capital, eso es lo normal. O sea, y que si no es rentable, muere. Exacto. Y está acostumbrado a que incertidumbre, crisis. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces, realmente yo creo que ese ADN del latino quizás es una fuerza o una gran ventaja que debemos de fomentar, que cada uno de nosotros la explotemos una vez entramos a Estados Unidos, porque esas habilidades, ¿no? De tratar más fuerte, esa resiliencia que comentamos ahora, pues yo creo que dan un edge interesante, ¿no? Una ventaja interesante de cara a eliminar las barreras que sí tenemos como obstáculo del lenguaje, como lo que mencionabas, ¿no? Y del idioma. O sea, yo no sé si es algo que has vivido, pero entiendo que ese tigueraje latino, en cierta forma, nos ayuda a compensar un poco ese obstáculo que en cierta forma o esa barrera existe, ¿no? Es que siempre nos hemos sentido como inferiores. Suena feo, pero es así. Nos hemos sentido como inferiores o menos privilegiados, ¿no? Pero primero quiero escuchar ese podcast que vas a traer también. Pero a mí el modelo de Estados Unidos me encanta porque no es nada más de gobiernos, no es nada más de instituciones bancarias. Por ejemplo, la pasarela de pago Stripe, con la que se procesan pagos, ellos, si tú necesitas un préstamo y tú tienes un historial de tracking de ventas con ellos, en 48 horas te depositan un préstamo. Sí. O sea, son cosas que hay en Estados Unidos, unas ventajas. O sea, y eso que yo no me sé la mayoría. Porque en Estados Unidos también hay otra economía increíble y es que tú pagas a muchos proveedores que son expertos en eso. Sí. O sea, yo lo de pon la empresa, tú mayoritaria, tú haces esto, fue por una consultoría que pagué a unos asesores, años después de yo tener varias empresas, para ver cómo yo puedo tener, y ellos te hacen todo el trámite, o sea, y se encargan de todo. Entonces, eso me encanta. Hay oportunidades para todos. Totalmente. Y yo creo que podemos resumirlo en que el sistema funciona. 100%. O sea, el sistema funciona a diferencia de muchas veces los retos. Yo creo que eso es algo que debemos de aprovechar cuando estamos ya en Estados Unidos a la hora de emprender y de crear un negocio, de crear una vida. O sea, se puede abrir una cuenta bancaria, se constituir una empresa, abrir una cuenta bancaria, contratar personas, todo desde tu casa. Desde tu casa. Con un par de clics. Y muy rápido también, porque yo veo mucha burocracia en muchos países. Te lo digo no solamente de Latinoamérica, sino de Europa. Yo recuerdo cuando abrimos la primera empresa en España, eso fue retador. O sea, y sin embargo, cuando lo abrimos en Estados Unidos, mi esposo me dice, ya la tenemos al otro día. Yo decía, no puede ser. ¿Tú estás seguro que tú lo hiciste bien? O sea, yo dudaba de la rapidez que hay en el sistema. No, totalmente. Y yo creo que en la medida en la que sigamos avanzando y sigamos viendo ejemplos como el tuyo, pues creo que va a servir de dar esa confianza que tú misma dijiste al principio que sentías al llegar a Estados Unidos, de darle esa confianza a otros emprendedores que están pensando en hacerlo y de esa forma no solamente crear una mejor vida para ellos y sus familias y las empresas, pero también para nosotros como latinos, ¿no? Yo creo que como comunidad
Al final creo que necesitamos más historias de éxito como esas que hemos comentado hoy para abrir camino, ¿no? 100%. Si tuvieras que dar algún consejo a Vilma del momento en el que estaba, ni siquiera en España, en Dominicana, que todo eran ideas, planes, proyectos, sueños, más todavía, más no eran realidades todavía, ¿no? O sea, estaban por darse o por materializarse. ¿Qué consejo le darías a esa Vilma? Wow. Siempre salir de la zona de confort, porque yo me fui de República Dominicana porque yo tenía una pasión por lo digital y aquí no había educación para yo poder desarrollarme en ese ámbito. Y yo estoy saliendo de mi zona de confort constantemente. O sea, inclusive es como que nuestro padre me escribió cuando terminé el colegio, me dijo, hija, sé como las águilas que solo se detienen en las cumbres, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tú llegas a una cumbre y te puedes quedar estancado. ¿Y cómodo? Porque tú vives bien, hago poco, recibo mucho, ya lo tengo, ya he hecho todo y te puedes quedar ahí. Pero eso a medio y largo plazo no es tan bonito y tan efectivo como parece. Entonces yo sí, algo que he hecho desde siempre es buscar ayuda. Entonces hoy en día, gracias a Dios, está muy abierto el tema de tengo un coach, tengo un mentor que me ayuda. Pero en aquel momento, cuando yo estaba en República Dominicana, tú decías eso, parecía como que, ¿pero y qué pasa? ¿Y tú tienes problemas? O sea, tú estás inestable. Hoy en día, la salud mental es una prioridad. Entonces, yo les recomendaría a todas las personas que busquen ayuda. Y no ni siquiera ayuda pagada. O sea, hay vídeos en YouTube, hay podcasts como este donde tú puedes aprender. Pero hay que pedir ayuda, buscar ayuda y dejarse ayudar. Yo te puedo decir que hoy en día soy lo que soy porque he hecho esas 3 cosas. Totalmente. Y creo que diste una parte muy importante del aspecto emocional, ¿no? Porque al final, emprender, emigrar, entrar a un nuevo país, crear una nueva familia, una cultura, unas nuevas amistades, como mencionábamos, la verdad que son retos importantes y requieren de un apoyo emocional muy significativo. Y con el tema de las redes sociales también, yo le quiero decir a todo el mundo que no se deje llevar. Porque claro, tú no vas a subir nunca en tus redes sociales los momentos malos, desafiantes, porque tú no vas a hacer un canal de negatividad. Pero no te dejes llevar, porque todo lo que estamos en el extranjero, sobre todo los primeros años, creando los cimientos, no es tan fácil como parece. Claro. O sea, igual que te dicen que nadie es tan bonito como su foto de redes sociales, ni tan poco atractivo como la foto de las cédulas, los DNI, las licencias, pues igualmente en redes sociales ten mucho cuidado. O sea, lo que tú ves no es siempre la realidad. Entonces, si te vas a comparar, no te compares para perder. Entiende que es simplemente un proceso, es volver a comenzar. Yo se lo quiero decir a todos, volver a comenzar. Sí. En todos los aspectos. Pero si tu familia y tú, o tú como individuo, es lo que quieres y sientes que es donde tú quieres estar, hazlo. Porque de verdad, hay personas que se han devuelto por decisión propia y me parece increíble que hayan sido coherentes sus valores. Pero la mayoría de personas con las que yo hablo decimos, wow, ha valido la pena y sigue valiendo la pena cada día. Es una decisión que tomamos a diario. Lo mejor de que sea mi hermana que puedo invitarte y no me puedes decir que no. Claro. Invitarte nuevamente a un próximo episodio. Sí. La verdad que qué placer hablar contigo, pero también que podamos contar tu historia a la comunidad de pana para que de alguna forma logremos nuestro cometido de ser esa mano amiga, de ser ese pana, de ser ese apoyo a todo el que nos escucha y sus allegados, ¿no? Gracias. Gracias a ti.